Alabado sea Jesucristo. Una pregunta. ¿Dios dejó hombres para perdonar pecados? Seguramente alguna vez han debido escuchar que Dios no usa hombres para perdonar pecados, que no es necesario confesarse ante un hombre pecador para recibir el perdón de los pecados. Veamos lo que dice las Escrituras en un solo texto bíblico, pero en varias Biblias, para que lo verifiquemos y veamos quién está engañando o si están diciendo la verdad. Veamos si Dios dejó hombres para perdón de los pecados. Aquí, en Juan, vamos a revisar el texto de Juan, capítulo 20, 19 al 23, en varias Biblias, en varios tipos de Biblias que hay hoy en día. Aquí, en la Biblia de los católicos, en la Biblia católica, la de Jerusalén, podemos encontrar estas referencias. Fijémonos bien el texto, nos dice, ¿no? Dios, dicho esto, les mostró las manos y los costados. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús ya había resucitado. Fijémonos esto. Jesús le dijo otra vez, la paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, ojo acá, como el Padre me envió, también yo os envío. ¿A qué les está enviando? Fíjense, les está enviando a algo. En aquí, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Jesús sopla sobre ellos y les da el Espíritu Santo a sus discípulos, no a cualquier persona, a sus discípulos. Si nos fijamos en el 24, ahí estamos viendo uno de los 12, que era Tomás, era sus discípulos, sopla sobre el Espíritu Santo sobre sus discípulos y les deja el siguiente gracia, este gran don que les da a los discípulos. A quienes perdonen los pecados, se les serán perdonados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. ¿Quiénes perdonaban los pecados? Los discípulos. ¿Por qué? Porque habían recibido el Espíritu Santo. No es cualquier persona, son los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, jóvenes, señoritas, personas que estén escuchando. Esto podemos encontrar en la Biblia católica. Veamos una Biblia de otros hermanos. Esta es una Biblia de los testigos de Jehová. Veamos en la Biblia de los testigos de Jehová si no dice lo mismo. En la Biblia de los testigos de Jehová, Jesús les volvió a decir, tengan una paz. Tal como el Padre me envió, fíjense, otra vez, me envió a mí, yo también los envío. Volvemos a ver eso. ¿Quién envía? Jesús. Como el Padre lo envió, Él envía. Fijémonos. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Otra vez. Reciban el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los apóstoles. Los apóstoles. Uno de los 12. Fíjense, están ahí los apóstoles. Los discípulos de Jesús. Los apóstoles, los 12 apóstoles. Reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? Si ustedes perdonan los pecados, ¿ves? Si ustedes perdonan los pecados, quedarán perdonados. Si no los perdonan, no les quedarán perdonados. Ojo, no es una Biblia católica, es una Biblia de los testigos de Jehová y dice lo mismo. Dice lo mismo. Entonces está dando Jesús poder. Dios está dando poder con el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Fíjense acá, en una Reina Valera este es de 1960. Aquí podemos encontrar esto. Miren, fíjense esto. Aquí, en el mismo texto, Juan 20, 19 al 23. Nos vamos al versículo 22. Habiendo dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Otra vez, reciban el Espíritu Santo. Es una Reina Valera. Vamos a ver qué dice. Ustedes perdonen los pecados. A quienes ustedes perdonen los pecados. Los apóstoles tienen el poder de perdonar los pecados. Se quedarán perdonados. A quienes se los retengan, a que no se los perdonen, no les serán perdonados. Fíjense, es una Reina Valera del tiempo contemporáneo. Ahora, esta es otra Reina Valera, es de 1960. Aquí ustedes pueden ver
otra Reina Valera, aquí cambian un poco los términos, pero dice lo mismo. Habiendo dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Fíjense, importante, Reinas Valeras también, no solo en la católica, en las Reinas Valeras también está. A quienes remitieren los pecados, se les serán remitidos. A quienes se les retuviereis, serán retenidos. Fíjense, está usando otros sinónimos, otros términos, pero significan lo mismo. Remitiereis, remitidos. ¿Qué será remitir o remitiereis? Vamos a verlo, para que nos demos cuenta si es de que es otro término, es otra cosa o no. Fijémonos, dice, si lo retienen, serán retenidos. Es lo mismo. Si no se los perdonan, no serán perdonados. Vamos a verlo con fundamento. Ya vamos a ver aquí en el sinónimos. Similares y opuestos. Similares, perdonar. Similar de perdonar. Remitir. Aquí está, ¿ven? Si ustedes se fijan bien, ahí está. Remitir. Está. Sinónimo de perdonar, remitir. Entonces, cuando está diciendo el texto acá atrás, a quienes ustedes remitieran los pecados, se les quedarán remitidos, está diciéndoles lo mismo. A quienes ustedes les perdonen sus pecados, se les serán perdonados. Fijémonos en la Sociedad Académica de la Lengua Española. Ya vamos a ver qué nos dice también ahí cuando hablamos de remitir. Remitir, ¿qué significa? Enviar algo a determinada persona de otro lugar. Otra opción de significado de remitir: perdonar, alzar la pena, eximir, liberar de una obligación. Entonces, cuando hablamos de remitir, como dice la Reina Valera de 1960, está hablando también de lo mismo. Está hablando de perdonar los pecados. Fíjense que es el mismo, solamente que está con un sinónimo. Podemos revisarlo en otras Biblias. Quiero mostrarles algo que nos dice y nos advierten los apóstoles. Especialmente San Pablo lo advierte en Hechos de los Apóstoles. Para finalizar esta reflexión y para que nos pongamos a pensar, hay alguien que no quiere perdonar los pecados, hay alguien que no quiere que nos perdonen los pecados. Hay personas que dicen que no nos podemos confesar ante un sacerdote porque está mal. Pero ustedes han visto en Biblia de Testigos de Jehová, Reinas Valeras, está ahí. El que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Hay hombres que pueden perdonar pecados y son los apóstoles y sus sucesores de ellos. No es cualquier hombre que se diga perdonar los pecados. Son los apóstoles, los que suceden de ellos, los que les siguen a ellos, los que están ungidos por los apóstoles. Ellos sí perdonan pecados. Y esos solamente existen en la Iglesia Católica. Recordemos lo que nos advierte Pablo y los apóstoles. Hechos 20, 29 al 32. Para que no me digan no solo está en la Biblia Católica. Lo vamos a ver en varias Biblias. Aquí nos está diciendo: porque yo sé que después de mi partida, está advirtiéndonos, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ojo acá. Hay lobos rapaces en medio de nosotros, en medio de este mundo, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos de los 3 años y noches de día. No he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, y que tiene poder para sobreedificarlos, daros herencia con todos los santificados. Fíjense, aquí está hablándonos de santificados, está hablándonos de santidad, está hablándonos de que entrarán lobos rapaces. Y aquí nos podemos encontrar incluso en la Biblia Reina Valera de 1960 estos términos. Entrarán quienes no perdonarán el rebaño y quienes buscarán engañarles, sacárnoslos, engañarles a ustedes. Y está en su propia Biblia, Reina Valera. Fíjense, en otras Biblias también está el término: entre ustedes que no perdonarán al rebaño.
que no perdonarán al rebaño. Reina Valera de Gómez. Reina Valera de 1909, que no perdonarán al ganado. Biblia Jubileo 2000, que no perdonarán al rebaño. Sagradas Escrituras de 1569, que no perdonarán al rebaño. Porque yo sé que después de mi partida, los apóstoles los advirtieron. Hay hombres y mujeres que no quieren que ustedes reciban el perdón de Dios por el perdón de los apóstoles, que no quieren que se confiesen, que no reciban el perdón de Dios. Y lo dice también en la Biblia católica. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros. ¿Cuántos hombres dicen hablar la palabra de Dios, pero no dicen que nos debemos confesar? Que no quieren que recibamos el perdón de Dios. Fíjense cómo nos van engañando. Dicen hablar la palabra de Dios, pero no escuchan la palabra de Dios, no quieren obedecer la palabra del Señor. Para recibir el perdón de los pecados necesitamos la confesión, necesitamos recibir el perdón de Dios por medio de los sacerdotes. No es cualquiera, no es que no hay que confesarse. Ahí lo dice claro las Escrituras. El que tenga oídos que oiga, el que puede ver que vea. Vean y escuchen la palabra del Señor. Hay lobos rapaces, se hacen pasar por buenos, se disfrazan de ovejas y engañan a la gente para que no reciba el perdón de Dios en el sacramento de la confesión. En cualquier Biblia lo pueden encontrar. Aquí les muestro un montón de Biblias, un montón de textos, Reinas Valeras, Biblia católica y Biblias evangélicas de diferente índole, y todas dicen lo mismo. El perdón de Dios viene por Dios, por gracia de Dios y el Espíritu Santo, en los apóstoles y en sus sucesores, hombres que perdonan los pecados en nombre de Dios, que no te engañen. La única iglesia que puede y tiene el poder para perdonar pecados es la Iglesia Católica en sus sacerdotes, obispos. No perdamos esta gracia del Señor, no nos dejemos engañar. Alcancemos el perdón de Dios. Si han cometido faltas, si están apartados de la Iglesia Católica, les invito, regresad y recibir el perdón de Dios, que solo se puede plenamente en la Iglesia Católica, porque ahí están los sucesores de los apóstoles. Alabado sea Jesucristo.